En el capítulo anterior, Borak, al borde de rendirse, decidió seguir luchando y buscar una forma de ganar, mientras Eyue también preparaba una nueva variante para seguir peleando, mostrándole a Eleanor una misteriosa caja con materiales. Eyue dejó caer la caja al suelo con un golpe seco que resonó en el aire, levantando una pequeña nube de polvo que hizo que Eleanor se inclinara instintivamente hacia atrás. Con una sonrisa tranquila pero con un brillo extraño en los ojos, dijo con voz firme y un aire de misterio, «El material es esto». Eleanor, incapaz de contener su curiosidad, se inclinó hacia adelante con cautela, sus dedos temblando un poco mientras levantaba la tapa. Sin embargo, lo que vio la hizo dar un respingo con una mezcla de asco y sorpresa. Ante sus ojos se extendía una masa carnosa y azul, casi como si estuviera viva, pulsando de forma inquietante como un corazón gigante. Frunció el ceño, su rostro se llenó de repulsión, y soltó con un grito ahogado, «¿Qué es este monstruo tan desagradable?». Eyue soltó una risa baja, divertida por su reacción, y respondió con una calma que contrastaba con el horror de Eleanor, «Esto, es lo que queda de una criatura llamada Ghoul de las profundidades». Eleanor parpadeó varias veces, procesando aquel nombre extraño, y lo repitió con incredulidad, «¿Ghoul de las profundidades?». «Es la primera vez que escucho algo así». Eyue asintió lentamente, sus ojos fijos en la masa azul como si pudiera ver más allá de su superficie, y empezó a explicar con un tono serio que erizaba la piel, «Son un tipo de insecto que habita en un lugar llamado la Montaña Negra. Allí existe un agujero gigantesco, tan profundo y resbaladizo que parece no tener fin, y está completamente lleno de metano y sulfuro de hidrógeno. Es un entorno letal para cualquier criatura, excepto para ellos». Eleanor lo miraba fijamente, sin atreverse a interrumpir, mientras Eyue continuaba con la voz cargada de intensidad, «Cuando son jóvenes, estos ghouls permanecen dentro de ese pozo infernal, creciendo de forma segura mientras se alimentan de mishin mocoso que prolifera en colinas bacterianas. Pero llega un momento en que sus cuerpos no pueden más, la supresión interna de sus órganos alcanza un límite crítico y empiezan a necesitar oxígeno desesperadamente. Entonces, solo les queda una opción, escapar. Durante toda su etapa juvenil acumulan cada nutriente posible para desarrollar estas patas robustas y, arriesgando sus vidas, saltan y trepan desesperadamente por las paredes de un abismo de varios kilómetros de profundidad, luchando contra la muerte misma con cada movimiento, porque saben que si no logran salir, simplemente se pudren ahí abajo. Eleanor se quedó en silencio unos segundos, sus ojos brillando con un extraño fulgor mientras observaba la masa azul dentro de la caja, y con un tono pensativo, casi filosófico, murmuró, «Interesante, es el paso necesario para dejar la infancia y convertirse en adulto, ¿verdad?». Eyue asintió con una leve sonrisa, sus palabras cargadas de seguridad mientras continuaba explicando, «Sí, los ghouls de las profundidades son capaces de saltar cientos de metros de una sola vez. Sus músculos son tan resistentes que cada fibra reacciona de forma diferente, lo que los hace extremadamente difíciles de controlar. Por eso, en lugar de usarlas solo como piernas, a menudo las utilizan como un arma, para sostenerse o incluso perforar el torso de sus presas». Eleanor frunció ligeramente el ceño mientras procesaba aquella información, pero Eyue no se detuvo, su voz cada vez más firme y penetrante. «Además, la dificultad para manejarlos es tan alta que muy pocos los prefieren, sin embargo, como el suministro de estas criaturas es estable, terminan siendo relativamente baratos». Eleanor entonces lo miró con seriedad y replicó con tono casi desafiante, «Si es tan complicado, realmente puedes diseñarlos y dominarlos en menos de 9 días». Eyue soltó una risa baja, confiada, y señalándose a sí mismo con el pulgar mientras sus ojos brillaban con determinación, respondió con voz clara y sin titubeos, «Por supuesto que sería imposible, para un humano normal. Pero yo no soy cualquier humano, yo soy Eyue». Las palabras hicieron eco en la mente de Eleanor, quien no pudo evitar apretar los labios, su mirada pensativa y cargada de preocupación por lo que acababa de escuchar. Después de unos segundos, con un tono casi acusador pero también de genuina inquietud, continuó, «Si estabas tan seguro, deberías haberlo diseñado desde el principio, ¿por qué no lo hiciste?». Eyue la miró con una mezcla de seriedad y peso en la voz, su expresión endurecida por recuerdos que parecían atormentarlo mientras explicaba, «No tenía margen financiero para hacerlo, porque te estaba creando a ti. Y al principio lo consideré innecesario, la dificultad era tan grande que incluso caminar juntos ya nos costaba muchísimo. Pero ahora, es una habilidad absolutamente necesaria, una que puede decidir la victoria o la derrota». Con un brillo intenso en los ojos y el ceño fruncido con determinación, Eyue empuñó su puño con fuerza mientras se inclinaba hacia ella
y con una voz tan firme que parecía retumbar en el aire, declaró: «Confía en mí, porque voy a mostrarte todos los conocimientos y habilidades que he acumulado durante más de 10 años. Esta vez no habrá margen de error». Cambiando de escena 5 días después, la escena cambia y vemos a Iwe completamente concentrado, con el rostro cubierto de sudor, los músculos de los brazos tensos y las manos firmes mientras instala con precisión quirúrgica la nueva pierna de Eleanor. Sus cejas fruncidas y la mandíbula apretada revelaban la enorme presión que sentía, y en un susurro cargado de frustración se le escapó: «Joder, esto no está bien, estoy jodido». Eleanor, con la mirada fija en él y un gesto entre la preocupación y el reproche, respondió con tono seco: «¿Eh? ¿Acabas de decir que estás jodido? ¿De verdad puedo confiar en ti?». Iwe apretó los dientes mientras analizaba cada micromovimiento de las fibras musculares artificiales, y con un tono tenso, replicó: «La descomposición de las fibras es muy diferente de lo que esperaba». Su mente trabajaba a 1000 por hora, tratando de resolver cómo utilizar las fibras comprimidas sin que se descontrolaran. Se repitió a sí mismo que debía ser capaz de dominarlo, que no podía fallar. Eleanor, aún intrigada, lo observaba en silencio con la respiración contenida, hasta que dejó escapar un pequeño suspiro, y mirando sus propias manos, dijo con voz suave: «Por cierto, últimamente has estado moviendo un brazo y una pierna con mucha naturalidad, casi pareciera mi propio cuerpo. Y puedes moverlos sin siquiera mirar». Iwe, sin apartar la vista del procedimiento, respondió con un deje de orgullo: «Por supuesto, he estado investigando todos los días». Eleanor ladeó la cabeza con una expresión curiosa y preguntó: «¿Investigando qué?». Él, con una voz tranquila pero intensa, comenzó a enumerar: «Cuándo y cómo te ríes, cómo caminas, cada uno de tus hábitos diarios. Cuando estás enfadada, primero te tiembla ligeramente el párpado izquierdo. Cuando piensas en algo mientras caminas, das 3 pequeños golpecitos con el talón izquierdo en el suelo. Cuando estás cansada, levantas un poco el hombro derecho, y antes de dormir, siempre te das la vuelta y te hurgas la nariz una vez». Eleanor enrojeció de golpe, sus ojos se abrieron como platos y gritó: «No, chico loco, déjalo ya», girándose bruscamente para ocultar su vergüenza. Pero Iwe, con la voz cargada de una determinación inquebrantable, añadió: «No es solo eso, gracias a las sutiles corrientes eléctricas que siento cada vez que mueves tu cuerpo, he estado entrenando todos los días para poder moverlo de forma natural sin mirar». Eleanor lo miró asombrada, su corazón acelerado mientras un extraño silencio se apoderaba del ambiente. «Entonces», dijo, «lo estás haciendo para ganar la guerra de los cadáveres, ¿verdad?». Iwe asintió sin titubear, y con una fuerza serena en su voz declaró: «Por supuesto, pero más que eso, si me necesitas, estaré a tu lado, seré tu brazo y tu pierna hasta el día en que muera. Somos compañeros». Eleanor se quedó sin palabras, una mezcla de emociones recorriéndola mientras desviaba la mirada con un leve sonrojo y murmuraba en voz baja: «¿Con el permiso de quién?». 4 días después, Borak se reunió con Iwe, y con un tono cargado de curiosidad, comentó: «Iwe, tu caballero, parece que ha cambiado de alguna manera». La escena se abrió para mostrar a Eleanor de pie, imponente, con su nueva pierna y su nuevo brazo brillando con un leve fulgor azulado mientras se preparaba para el combate. Borak, con los ojos muy abiertos, exclamó asombrado: «¿Es esto, Ghoul de las profundidades? ¿Hiciste piernas usando un Ghoul?». Iwe se limitó a sentir con un leve gesto, y Borak, con una sonrisa mezcla de incredulidad y respeto, murmuró: «Increíble, es un poco tosco, pero bastante viable. ¿Intentaste probarlo?». Iwe respiró hondo y con una calma tensa, respondió: «Lo terminé hace apenas 30 minutos, solo lo probé una vez. Pero de todos modos lo logré». Borak quedó en silencio, pensativo, con los brazos cruzados y la mirada fija en Iwe, hasta que finalmente murmuró con voz grave: «Tienes talento, Iwe». Pero Iwe, empuñando su mano con fuerza y con una mirada que ardía de determinación, le respondió con un grito firme: «Yo tampoco puedo perder esta vez, te mostraré el verdadero poder de este viejo veterano, así que prepárate». Borak apenas logró esbozar una sonrisa antes de escuchar a Iwe añadir en un susurro cargado de emoción: «Por favor, te lo ruego». La escena cambió con un golpe sonoro y nos llevó directo a una gigantesca plataforma de combate iluminada por luces cegadoras, donde Eleanor estaba de pie, con el brazo extendido y la pierna nueva brillando tenuemente. Su rostro era puro enfoque mientras se preparaba. Una voz resonó con fuerza sobre la multitud rugiente: «Bienvenidos todos al segundo encuentro de la segunda ronda preliminar.
En ese instante, la voz de Yue sonó en el audífono de Eleanor, grave pero alentadora. Si ganamos este encuentro, ¿pasaremos la segunda ronda preliminar lista? Eleanor asintió mientras se miraba la pierna azul con un leve atisbo de preocupación y respondió, sí, pero, ¿estás seguro de que esto está bien? La probé una sola vez antes, y me pareció un poco inestable. Yue suspiró al otro lado del canal y contestó, lo sé, el tiempo era demasiado ajustado, pero solo necesitamos aguantar unas cuantas veces más. Eleanor esbozó una sonrisa nerviosa y murmuró mientras se cruzaba de brazos, ¿quién es el próximo rival? Espero que sea esa chica. Kalina, o como se llame, haciendo alusión a la chica que solía hacerle bullying a Yue y que incluso intentó engañarlo para descalificarlo al principio de la historia. Yue soltó una pequeña risa al responder, yo también lo espero, pero la probabilidad de que sea ella es demasiado baja. La voz del anunciador tronó como un cañón sobre el escenario, equipo 1. Jugadores, Yue, Borak y Aira. Frente a ellos, un silencio denso se apoderó del público antes de que el anunciador continuara. Contra el equipo 2, Sabino, Ruden y el jugador Belladir. Borak se quedó completamente paralizado al escuchar ese último nombre. Belladir, repitió en un susurro apenas audible, sus ojos abiertos con un asomo de inquietud. Yue, sin perder la calma, habló rápidamente, los rangos de estos tipos, son todos negros. Borak frunció el ceño y replicó, y si son negros, significa que son nigromantes sin experiencia, que ni siquiera lograron pasar la primera ronda de eliminación, ¿verdad? Pero Yue lo corrigió con un tono serio, no, son jugadores realmente fuertes, que participan por primera vez. Borak apretó los dientes, con el rostro serio y un dejo de preocupación en sus ojos, y murmuró, ¿cuál es? De repente, Eleanor se tensó al escuchar un sonido extraño detrás de ella. Se giró rápidamente y sus ojos se abrieron al ver una criatura deforme con tentáculos y un cuerpo ovalado que se retorcía con movimientos antinaturales. ¿Qué es eso? Está muy deformado, ¿eso también es un caballero?, preguntó con un tono entre asombro y terror. Yue permaneció en silencio unos segundos, evaluando cuidadosamente la criatura, antes de responder pensativo, probablemente lo es, pero su forma hace imposible predecir sus patrones de ataque y defensa. El acabado y el equilibrio general parecen muy buenos. Luego miró a Borak y le dijo con voz firme, puedes salir primero. Borak sonrió con una mezcla de confianza y emoción, y respondió, déjamelo a mí, esta vez te mostraré un aspecto realmente genial. El anunciador levantó la mano y su voz resonó por todo el estadio, entonces, comencemos el segundo encuentro de la segunda ronda preliminar. La multitud estalló en vítores mientras el anunciador bajaba bruscamente la mano, gritando, «¡Vamos a comenzar!». En ese instante, Borak activó a su caballero, su voz retumbó con fuerza, extinción rápida con todas las fuerzas. De pronto, su criatura apareció envuelta en un aura rojiza, con venas oscuras sobresaliendo grotescamente de su cuerpo, parecía más feroz, más salvaje, como si la cucaracha hubiera recibido una mejora aterradora. Uno de los contrincantes, con una sonrisa juguetona y malvada, empezó a invocar a su caballero, sus ojos destellando con malicia mientras la tensión en el aire crecía como una tormenta a punto de estallar. Y con esto termina el capítulo de hoy. Si te gusta este contenido, dale like, compártelo con tus amigos, comenta cuál fue la mejor parte para ti y no olvides suscribirte, así puedo traer muchas más historias como esta. Nos vemos en la próxima.